Qué fuertes aplausos. Amén. Vamos a estar leyendo nuevamente Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje muy claro que el Señor estaba hablando a la iglesia de Laodicea. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Estaba pasando donde el Señor también les hablaba, te prefiero frío o caliente porque tibio te vomitaré de mi boca. Estaba pasando, era una iglesia donde estaba pasando mucha tibieza, mejor decir, en ese pueblo. Por eso el Señor los exhortaba a que se arrepientan, que puedan volverse. Acá le decía el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces, Señor, no solamente a la iglesia de Laodicea, muchas veces estuvimos en circunstancias que quizás los problemas nos sobrepasaban a cada uno de nosotros. Y el Señor estaba a la puerta de nuestro corazón y llamándonos, golpeando. Porque Él dice que Él quiere entrar, llama siempre. Pero hay que ver cómo estamos nosotros, si estamos preparados para escuchar su voz. Porque acá habla dos puntos muy importantes, donde el Señor llama y que si, acá le estaba hablando, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, hoy me llamaba la atención eso, si alguno oye mi voz porque lo busqué en otras versiones también, y hablaba de lo mismo, si alguno, si hay algunos de que oigan mi voz, ahí te estaba contando de cómo estaba la iglesia tibia. Cómo estaba la iglesia de un pie más afuera en el mundo que en las cosas de Dios. Pero el Señor le decía que si alguno escuchara su voz y abre la puerta, entrará Él y cenará Él y Él conmigo, dice la palabra. Por eso Él hablaba, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios. Porque hay muchos cristianos, muchos lastimosamente que no escuchan la voz del Señor. Primero quieren ver el milagro, primero quieren ver que eso suceda, para poder reconocer que Dios está, que Dios existe, que Dios sí entró a mi vida. Pero eso no dice la palabra. Dios está diciendo que le abramos nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón, para que Él se pueda manifestar y glorificar. Había también una palabra que a veces cuando nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, nos dejamos llevar por las cosas que hay en el mundo, nos dejamos llevar por el problema. Porque a veces primeramente la primera lucha que tenemos son nuestros problemas. Hay problemas que quizás a veces decimos que es imposible que se puedan resolver. Es imposible que se pueda mediar. Es imposible. Ahora yo pregunto, ¿no? Cuando nos ponemos en esa postura, porque yo he estado anteriormente en esa postura, ¿dónde lo dejábamos a Dios? ¿En el ropero, en el perchero? ¿Dónde lo dejábamos a Dios? Mientras todos recibimos, mientras todo sea de bendición para nuestra vida, Dios está en el altar, en el lugar santo, santísimo, en nuestro corazón, en primer lugar. Pero cuando muchas veces vienen los problemas, nos olvidamos de ese lugar santísimo, de ese primer lugar, y mayormente lo dejamos a Dios en el último lugar. Porque a veces está primeramente nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras cuentas. Imagínense, la cuenta está primero que Dios muchas veces. Porque es preocupante para nosotros. Y es eso lo que lastimosamente
A veces decimos Satanás. Satanás, ¿por qué digo lastimosamente? Porque si nosotros tendríamos un conocimiento de la palabra, si la pondríamos por práctica, entenderíamos nosotros que no es así. Sí, Satanás está en muchos eventos donde él participa en tentaciones, en manipulaciones, en maquinaciones. Aprovecha todas esas puertas, aún las puertas del pecado, que hoy la vamos a ver. Es la que más aprovecha. Pero ¿qué pasa cuando los problemas están y se hacen más grandes? Yo siempre lo comparo con Goliat y David, que el problema más grande para el pueblo de Israel era Goliat. ¿Por qué? Porque dice que lo atormentaba día y noche. Durante todo el día lo atormentaba. David, un pequeño pastor, sin experiencia en guerra, pero con una fe, una intimidad y una confianza en Jehová. Eso lo llevó a ser victorioso y ser el que también fue en su tiempo. Uno de los corazones que tiene el corazón conforme al de Jehová. Pero hay a veces, mis hermanos, que nosotros es más fácil echarle la culpa a los demás. Hay a veces que nosotros no reconocemos cuando estamos mal, no reconocemos la autoridad, no reconocemos la sujeción, no reconocemos el poder de Dios, no reconocemos también. Porque lo dejamos ahí abajo. ¿Cuánto no declaró? No va a cambiar más. No sirve para nada. Así le va a ir. ¿Cuánto no declaró en su vida? Yo era uno de esos. Pero el Señor, con el transcurso del tiempo, con el transcurso de la vida, con experiencia, golpes tras golpes, me enseñó que Él siempre está, que nunca me abandonó. En cada circunstancia, en momentos donde yo me sentía solo y pensaba que estaba más solo, que no había nadie conmigo, Él me hizo entender que sí estuvo en esos momentos difíciles, en esos momentos que era imposible para mí. Pero acá el Señor está hablando algo no solamente por problemas, sino más íntimo. Yo siempre digo más profundo, vamos más profundo vamos a tocar. Vamos a tocar más a fondo. ¿Qué puede haber? Vamos a ver qué dice en Isaías 55:7. Cuando la tenga me puede decir amén. Gloria a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá yo estaba busqué el significado de impío. Dice, personas que viven según su propia mente y deseos sin estar unidos a Cristo, sin vivir su gloria. También busqué inicuo, ¿qué significaba? Persona indigna, actúa de manera perversa, malvada o injusta. Mire lo que decía en este mensaje, deje el impío su camino. O sea, acá estaba hablando de que los que están sin Cristo, los que no aceptaron a Cristo en su corazón. Y el inicuo esos pensamientos que actúan de manera perversa, malvada e injusta. Yo la vez pasada estaba hablando con la pastora y estábamos hablando de la fortaleza que crea Satanás en pensamientos. Que son muy fuertes, mis hermanos. Y
decía que no solamente en lo espiritual, sino físicamente actuaba esa fortaleza. Nos alejaba de Dios, no permitía que las bendiciones lleguen a nosotros, no permitía que esa intimidad con Dios fluya en nosotros. Eso es lo que en un momento estábamos charlando con la pastora y me sorprendía porque buscaba en Salmos y en los Salmos también hablaba de eso. Pero bueno, esa va a ser otra prédica que vamos a entrar. ¿Amén? Pero tenía que ver los pensamientos en cual acá está hablando. Acá uno de los puntos donde vamos a entrar va a ser en dos pecados muy importantes. Donde creo que con muchos chicos hemos estudiado. Pero antes de eso vamos a leer Tito 2 del 11 al 14. A ver qué nos dice. Cuando lo tenga me puede decir amén. Gloria a Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué podemos sacar de este mensaje? ¿Es algo parecido al anterior o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es parecido al anterior versículo? ¿Por qué? A ver. En el anterior versículo estaba hablando de los impíos y de los inicuos, de los pensamientos perversos, malvados e injustos, y de los que estaban apartados de Dios. Amén. Y acá nos está hablando de que el Señor enseñándonos que renunciando a la iniquidad, ¿vamos bien? A la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué decía que era el inicuo? Actúa de manera perversa, malvado e injusto. ¿Y acá qué nos está diciendo la palabra? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que tiene que ver el mensaje a lo que nos está apuntando el Señor. Perdón, ¿Está hablando donde quiere el Señor hacernos libres de algo? Sí. ¿Que renunciemos a algo? Sí. Cada uno debe tener en su corazón quizás algo que no lo deja entrar en esa intimidad con Dios, que no lo deja buscar y arrepentirse genuinamente. Amén. Pero vamos a Mateo 16, 24, 25. Hoy es día de enseñanza, mis hermanos. Mateo 16, 24, 25. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? A sus discípulos. ¿A quién? ¿Qué discípulos? A los discípulos que tenía él. ¿Quién? ¿A Miriam? ¿A Zaira? ¿A Elías? ¿A Diego? ¿A Valeria? ¿A Sandra? ¿A Tamara? ¿A Morena? ¿A Coti? ¿A Nemi? ¿A William? ¿A Joan? ¿A Vivi? ¿Somos discípulos del Señor o no somos discípulos? Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Acá estamos hablando hoy también, estaba hablando de dos puntos muy primordiales. Nosotros hemos predicado muchas veces que tenemos que tomar decisiones en el camino del Señor. Decisiones de seguir a Cristo o seguir a Satanás. Estar en la casa del papá o estar en el mundo. Son decisiones que el cristiano debe tomar muchas veces. Pero acá estaba hablando no solamente de decisiones, podemos hablar. También hay muchas partes donde podemos hablar de maneras diferentes, que puede ser por medio de ¿qué? De milagros. Dice que había un ciego que un discípulo le preguntó: Señor, ¿él por qué está ciego? ¿Por la culpa de los padres? ¿Por maldición de ellos? ¿Y qué le dijo el Señor? No, eso es para que Dios se glorifique, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender, porque si no sería algo caótico y va en contra de lo que estamos enseñando, porque nosotros enseñamos que hay a veces que tenemos que tomar decisiones, pero también la palabra dice que hay milagros, dice que Dios, donde se va a glorificar su nombre. Entonces tenemos que aclarar ese punto. Hoy quizás vamos a tocar más del lado de cuál, donde tenemos que tomar decisiones. Quizás decisiones de despojarnos, quizás decisiones de arrepentirnos, quizás decisiones de perdonar, porque son decisiones muy importantes en nuestras vidas. ¿Cuántos a veces cuando vienen muchos con problemas, hoy en estas circunstancias, cuántos no vinieron con problemas en este lugar? Y quizás pensando que no lo van a poder solucionar, quizás pensando, ¿qué hago acá? ¿Dónde voy? Bueno, el Señor me dará una palabra, no entiendo ni por... Muchas veces, a uno que está en la iglesia puede pensar de esa manera. ¿A cuánto no les pasó eso? Pero bueno, vamos a entrar a este pecado que nos lleva a esos lugares donde se pueden tener las mentes cautivas, donde a veces pueden haber falta de perdón, donde pueden haber raíz de amargura, donde pueden ver muchas cosas que nos lastiman, que nos hieren. Amén. Vamos a entrar a la amargura y el resentimiento. Amén. ¿Cuántos no conocen ese tema? Amén. Sabemos que la amargura y el resentimiento son pecados y los dos van de la mano. Eso lo sabemos, lo tenemos claro, ¿no? ¿Y cuál es lo primordial de la amargura y el resentimiento? ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué piensa usted, mis hermanos? ¿Eh? Sí, la falta de reconciliación, la falta de perdón podemos tomar, porque es lo más principal, porque uno ¿para qué? Para poder hacerse libre tiene que perdonar. Y para perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer esa falta, reconocer quizás que nos equivocamos, o quizás también puede ser que no tengamos esa equivocación, pero Dios nos enseña que tenemos que perdonar y pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo, no? Estaba buscando información de lo que habíamos estudiado y miren lo que encontré. Dice que estos sentimientos son sumamente perjudiciales y peligrosos. Afectan nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Miren todo lo que afecta. Nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Manchan el cuerpo de Cristo lastimándolo, no permitiendo que la bendición de Dios fluya, siendo de tropiezo para la obra de Dios. Miren cuán importante es esta información. Muchas veces hemos predicado que el enemigo usa a uno de los mismos hermanos para hacer tropezar a otros. A veces el enemigo usa palabras también para lastimar a otros. ¿Para qué? Para alejarte de la oración, para que alejarte de la intimidad con Dios, para que tu fe decaiga, para que tus problemas
todo lo que se te viene lo vea imposible. Deje de confiar en Dios, dude de Dios. Porque se llega a pensar eso en un momento cuando uno tiene todos los problemas encima y pareciera que no se resuelve. Acá podemos hablar de los malos tratos, de las críticas o desprecio. Miren los tres puntos que pueden haber en la amargura y en el resentimiento. Malos tratos, críticas y desprecios. Las críticas es una de las mayores que hay, no solamente en casa, sino en la iglesia. No solamente con los hermanos, sino con los tíos, los papás, los primos, todo lo que pueda haber. Y eso a veces lastima mucho. Aún entre un matrimonio también pasa. No digo que haya, pero ¿cuántos quizás de los más grandes no hayan pasado maltratos en el matrimonio? O también desprecio. ¿Entienden? Entonces, son cosas que nosotros no tenemos planeado que pase eso para nuestra vida. Hay a veces que puedo decir, ¿por qué nos pasa tanto estas cosas? Ahora decimos, ¿por qué pasa tanto estas cosas? ¿Y qué lo decía Mateo 16, 24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Tome su qué? Su cruz y sígame. Jesús cuando llevó la cruz, fue pesada la carga de llevar los pecados de todos. Imagínense nosotros, cada uno de nosotros llevando nuestra cruz. Ni la del otro, sacando de que hay que ayudarnos a llevar las cargas unos a otros, sino la cruz. Dice que el resentimiento y la amargura, dice que te lleva a los deseos de enojo, de ira, porque son pecados esos también. Te lleva a maquinar, quizás lastimar a la otra persona, de vengarte de la otra persona. Miren lo que te puede llevar la amargura. ¿Se acuerdan Génesis 34, la hija de Jacob, Dina, con el príncipe? Cuando el príncipe la toma a la fuerza y los hermanos de Jacob ¿cómo se sintieron ellos? Airados, enojados, estaban con amargura y resentimiento. ¿Y qué planearon ellos? Venganza. ¿Por qué? Porque habían ofendido a su hermana. Pero el príncipe fue a pedir la mano nuevamente, igualmente a Jacob. Y Jacob, bueno, lo tomó bien, porque dijo, bueno, la tomaste a la fuerza, pero ahora está pidiendo la mano, entonces no va a quedar en vergüenza mi hija. Pero eso lo pensó Jacob en su corazón. Perdonó. Pero Leví y Simeón no habían perdonado. Si no se dejaron llevar por el odio, porque te lleva al odio la amargura y el resentimiento. No solamente enojo e ira, sino odio también. Odiar a la otra persona, no perdonarla, despreciarla. Y cuando llega el momento de venganza pasan situaciones de... Quizás no todos pasamos por esa situación, pero han pasado, aún en los noticieros pasan, muchas cosas graves, que matan a su cónyuge, a los hijos. Y eso es lo que genera la amargura y el resentimiento. Miren el odio y la venganza que tuvieron Leví y Simeón, que les llegaron a planear venganza, y les salió tal cual eso ellos quisieron. Mataron al príncipe, a todos los que estaban en esa ciudad, lo mataron a todos los que estaban con él, aprovechándose, engañando al príncipe, a todos, porque le dijeron, si querés casarte con nuestra hermana, tenés que circuncidarte. La circuncisión, cuando uno se circuncidaba, estaba días en cama. Entonces aprovecharon ese momento que estaban en cama, débil, y lo mataron a espada. Mire el odio, el resentimiento, la amargura, lo que lo llevó. Es una historia en Génesis 34, si lo quiere buscar y leerlo después, lo puede leer todo el capítulo 34. Está muy bueno.
La amargura y el resentimiento, chicos, si nosotros no nos hacemos libres, no lo arrancamos en nuestro corazón, empieza a echar raíces. Y no solamente echa raíces, dice que es contagioso, porque eso va contagiando a todo lo que está a nuestro alrededor. Dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces lo espiritual es de la misma manera, trabaja de la misma manera. Satanás imita a todo el Señor. Pero mire cómo trabaja la amargura, el resentimiento, se instala en el corazón, echa raíces, y todo lo que está alrededor de uno se empieza a infectar, se empieza a contaminar. Y es eso lo que hay en la casa. Hay enojo, hay ira, hay peleas, contiendas, maltrato, desprecio, críticas, maltrato físico, no solamente verbal. Y de eso es lo que se está produciendo cuando uno no puede resolver la amargura, el resentimiento. ¿Hay manera de resolverlo? Sí. Hoy nuestra hermana decía, pidiendo perdón. ¿Cuántos saben qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Los que estuvieron conmigo, los preadolescentes, ¿ves? Cambio de actitud, amén. Gloria a Dios. Es un cambio de actitud, un cambio de pensar. Cambian nuestros propósitos, camino cuando estamos en la senda del Señor. ¿Qué pasa si no estamos en la senda del Señor? Estamos con la raíz de amargura, estamos también con el resentimiento. ¿Qué se produce? Todas esas cosas que estuvimos hablando. Pero cuando nosotros estamos en la senda del Señor y dejamos que fluya el arrepentimiento, el perdón en nuestras vidas, es donde ahí puede el Espíritu entrar en nuestro corazón. Porque dice que Él llama, dice. Ese era el mensaje del Apocalipsis 3:20. Él llama. Si alguno oye mi voz, ¿por qué si alguno? ¿Por qué no eran todos? Algunos, a ver, ¿por qué algunos? Porque había tibios en la iglesia. Había tibios. Se dejaban llevar por los problemas, por las dificultades, por los maltratos, las críticas. La crítica es el peor enemigo en la iglesia, con el chusmerío juntito. Porque me dijo el hermano, me dijo la hermana, me dijo, le escuché por el hijito de la hermanita y se le escapó. Eso seguramente lo estará pensando ella, porque ¿cómo sabe la niñita eso? Porque es así. Y eso es lo que... Y lo primero que hacemos, nos enojamos. No voy más a la iglesia. Porque hablan mal de mí, porque me maltratan, me desprecian. Hoy estoy en boca de todos. Y así situaciones, mis hermanos, que dejamos que eso cargue nuestro corazón. Se va llenando, estamos siendo el relleno. ¿Qué dice la palabra? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado en el corazón se va hinchando. Se va hinchando. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que sacar de raíz, dice. De raíz tenemos que sacar. ¿De qué manera? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, con un corazón genuino y verdadero. Hoy decíamos que el arrepentimiento es un cambio de actitud. ¿Y cuáles son los frutos del arrepentimiento? ¿Quién sabe cuáles son los frutos del arrepentimiento? Ver el pecado como Dios lo ve, o sea, aborrecerlo. ¿Qué más? Confesarlo, apartarnos. ¿Qué más? No tolerarlo, rechazarlo. Por eso es necesario, mis hermanos, reconocer. Pero si uno no reconoce y deja que eso siga en nuestro corazón, es eso lo que nos va a lastimar. No podemos vivir siempre en el mismo cuento donde Satanás, Satanás y Satanás. Sí, Satanás es uno de los más principales, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo también para ver ese cambio? Para ver ese avance
Lo primero que hacemos, nos desganamos, viene la pereza, no queremos venir a la iglesia, no queremos buscar en intimidad al Señor. Y eso es lo que nos produce un alejamiento, un enfriamiento, como dice el Señor en su palabra, en Apocalipsis. Frío. Porque eso busca, que nosotros nos volvamos fríos. Frío en oración, frío en intimidad, frío en las disciplinas espirituales. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que tener una conciencia en el Señor. No podemos vivir de lo que nosotros quizás pensamos que pueda ser. Mira, con duda lo estoy diciendo. Porque el ser humano piensa de esa manera muchas veces. Yo pienso que para mí puede ser. Pero agarra una palabra, abrila, a ver qué te dice el Señor, cómo puede ser. Sí, ahora después lo voy a buscar. Pasa. Miren lo que nos estaba hablando en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria a Dios. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero cuán importante es perdonar, cuán importante es hacernos libres de la amargura y el resentimiento. No sé lo que estarás pasando hoy en día, no sé con qué propósito te trajo el Señor. Cada uno sabrá. Yo lo único que te puedo decir es alentarte a que no te dejes consumir por el pecado, del resentimiento, de la amargura. Esas las circunstancias, dificultades que estés pasando, sea con un esposo, sea con un primo, sea con un hijo, sea con un hermano, aún con un hermano en Cristo. Que eso no sea un obstáculo para tu vida, que te aleje de la presencia de Dios, que te aleje de las cosas espirituales, de las cosas del reino. No podemos permitir que eso nos aleje, porque ahí es cuando nos estamos enfriando, es ahí cuando nosotros estamos como un timón sin deriva. Miren las consecuencias que trae la amargura. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. El espíritu amargo contamina a otros. El espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Todo lo que estábamos estudiando, ¿vieron? El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. El espíritu amargo da lugar al diablo. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. Y así sucesivamente. ¿Por qué físico? Porque a veces de tanto pensar en ese problema, de estar renegando, se convierte en un estrés. Y ese estrés te lleva quizás a tener problemas de depresión, a tener dificultades, a quizás a malestares como el mal humor, el enojo, la ira. Eso nos lleva a todas las consecuencias. Principalmente, dice, las perspectivas. Nuestros ojos no tienen que estar puestos, mejor decir, en Jesús. Y eso nos aleja, nos saca del eje, nos saca de tener la vista a Jesús. Porque cuando nosotros estamos enfocados en el Señor y nosotros dejamos que entre el enemigo por esa puerta del pecado, que es la amargura o resentimiento, hace así nuestra vista. Y no solamente la amargura y el resentimiento, puede ser muchas cosas que estén ocupando el primer lugar en tu corazón antes que Dios. Y no te deje ver más allá de lo que Dios te está mostrando. Y es eso lo que Dios quiere corregir quizás en tu vida. O quizás enseñarte. No sé qué estarás pasando, pero es lo que te puedo decir hoy.
¿Y cómo pensamos entonces? ¿Cómo hacemos para hacernos libres? ¿Cómo dijimos hoy? Reconocer ese pecado, reconocer si tenemos orgullo, reconocer. Ojo que el orgullo es uno de los más principales. Porque el orgullo te lleva a no reconocerlo, a no poder ver esa situación. A pensar que vos sos el que tenés la única razón. Sí, quizás sí tenés la razón. Pero imagínese el Señor Jesús acá, Él tiene toda la razón. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Señor Jesús hubiese estado en este lugar y Él es el que tiene la razón? Mira hasta dónde lo podemos llevar. Por eso es necesario, mis hermanos, hacernos libres. Porque eso se puede convertir en una cautividad mental que no te va a dejar salir más que ese problema. Es así como estaba el pueblo de Israel, atormentado por Goliat. Y no lo dejaba tranquilo. Como el espíritu que le mandó Dios al rey Saúl. Lo atormentaba día y noche. Pero venía David, tocaba el arpa, ¿y qué pasaba? Podía relajarse y dormir tranquilo. Vino David, mató al gigante, ¿y qué pasó? El pueblo pudo estar tranquilo. ¿Pero por qué? ¿Porque era David? No, porque tenía un corazón agradable a Dios. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que si nosotros no nos despojamos del pecado, no dejamos que Dios, Cristo, reine en nuestra vida, tome el control de todo nuestro ser, lógico que vamos a seguir como siempre, estancados en la misma línea, sin avanzar y sin pasar para el otro lado. No seamos conformistas, mis hermanos, porque nosotros tenemos que crecer. Dios nos lleva ¿a dónde nos lleva? A la perfección. Yo creo que acá, de todos los que estamos acá, creo que Dios nos le dijo, bueno, entrás, bueno, entrás, bueno, entrás, bueno, entrás, bueno, entrás. Nos dijo que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nos dijo a nosotros, en el nombre de Jesús tenemos entrada, dice que por fe. Tenemos un regalo que es la salvación. Pero también dice que tenemos que cuidarlo. Entonces por eso, mis hermanos, es muy necesario. Hoy quizás estás pasando ese problema grave, quizás estás pasando esa dificultad que te tiene mal, que te atormenta, que te preocupa, de cómo se va a resolver. Hoy lo que te puedo decir, déjalo todo en manos de Dios. Porque Él tiene el control. Amén. Cuando vos dejes entrar a Cristo en tu vida, Él va a tomar el control y dominio de tu hogar, de tu casa. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso es necesario, mis hermanos, si vos le vas a dar lugar como el pueblo de Israel, Goliat está dando el primer lugar a Goliat, antes que a Dios lo está haciendo mínimo, cuando Dios tiene que ser lo más alto, lo más grande en tu vida. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro intelecto, nuestra forma de pensar. Que adoramos a un Dios grande, a un Dios verdadero, que no hay nada imposible para Él. Uno de los peores enemigos para nosotros es la desconfianza, más la desconfianza en el Señor. El tener falta de fe es algo muy, muy fuerte para nuestra vida espiritual. Y no tenemos que permitir que ese fuego se apague en nuestra vida. Ya nos dijo el Señor, les voy a dejar un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. ¿O no crees que yo tengo en control tu vida? ¿O no crees que yo tengo en control a tu esposo, a tu hija, a tu marido, a tu hermano, a tu primo, a tu enfermedad, a tu trabajo, a tu ministerio? ¿O no pensás que tengo todo el control? ¿Es eso lo que te está diciendo el Señor hoy? Amén. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces se ha predicado eso? Y hoy es donde nosotros tenemos que poner en práctica.
Gloria a Dios y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en este lugar. Porque sé lo difícil que es llegar a la casa de papá. No es fácil para ninguno. Es difícil a veces llegar acá. No sé qué problema cada uno tendrá. No sé si vinieron a recibir del Señor, a que sean bendecidos, esperando una respuesta o algo. Pero déjame decirte que si tenés un problema grave, un problema que te está agobiando, que te está atormentando, yo lo único que te puedo decir, confiar en el Señor, agarrate de Él. Porque Él es el único que te puede solucionar todas las cosas. Siempre y cuando dependas que vos digas, amén Señor, te niegues a vos misma y siga en pos de Él, lleve tu cruz y lo sigas. Amén. Eso es lo que te puedo decir. Porque ni la pastora, ni el pastor, ni aún los que estén acá día a día, todos los días, vamos a poder solucionar todas las cosas. Es solamente Dios es el que puede solucionarte, mi hermano, mi hermana. Pero tenés que confiar en el Señor, tenés que abrirle tu corazón, porque Él está golpeando y te está llamando. Hijo, hija, déjame entrar. Te estoy llamando, ¿hace cuánto que te llamo? Golpeo la puerta de tu corazón y que quiero entrar, pero no me dejás. ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Qué es lo que te aleja de mí? ¿Qué es lo que te dejó estancada? ¿Qué es lo que te hace despreciarme? ¿Qué es lo que te hace alejarte más de mí? ¿Qué es lo que te hace? Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, si estás en este lugar por hoy, no es casualidad. Es porque Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Es solamente que vos lo entiendas, porque Él ya lo entiende. Yo te puedo explicar horas hablando de Cristo. Vamos a hacer un estudio bíblico, querés hacer 4 horas, podemos hacer, pero si vos no le abrís tu corazón, no dejas el primer lugar en Él, si no lo dejás que actúe, si no lo dejás que Él reine realmente en tu vida, ¿cómo pensás que se va a poder hacer ese milagro? Sí, se basa en decisiones, pero si nosotros queremos que Dios haga el milagro, tenemos que poner de nuestra parte. Porque muchos milagros hubo en la Biblia. La del centurión, que fue por fe. La del ciego, que espera para que Dios se glorifique. De la mujer de flujos, con tan solo tocando el manto del Señor. Y fue libre. Con tan solo la sombra de Pedro, dice, se levantó el paralítico. Todo lleva a la fe, a confiar en el Señor, mis hermanos. Por eso nosotros, es creer, yo te puedo decir, es simplemente. Yo sé que quizás te cueste, quizás entenderlo. Pero así como le pasó a Pedro cuando tiraba esos manotazos ahogados y el Señor Jesús estaba al lado estirándole la mano, así está muchas veces con nosotros. Y no es porque quizás nosotros estemos todos los días en esta iglesia, no vamos a estar en la misma situación. Porque pasamos diferentes etapas, diferentes luchas y pruebas. Y el Señor sigue extendiendo su mano. Pero es tiempo de agarrarle la mano, como hizo Pedro. Es tiempo de agarrarle la mano, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos en tiempos donde el enemigo parece que va ganando? Mentira, no va ganando. Porque ya sabemos su fin. Ya sabemos dónde va a terminar. Y solamente hay victoria ¿en dónde? En el nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, es tiempo, mis hermanos, de que hoy puedas resolver quizás tu vida, quizás decisiones, quizás situaciones que te andan pasando. Es tiempo de decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Hoy quiero venir a arrepentirme con un corazón genuino. Quiero confesarte esto. Me equivoqué. Me lastimaron, me maltrataron, me criticaron, actué mal, lo que sea, pero contáselo al Señor, hablalo con Él. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Y qué es la intimidad en el Señor? Una relación genuina. Y todo nos lleva a hablar con Dios, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, es un momento donde lo único que te puedo decir hoy, que dejes entrar a Cristo en tu corazón. Hoy es tiempo quizás de decisiones,
y de decirle basta al enemigo. Gloria a Dios. Basta al pecado. Basta a las malas decisiones. Es tiempo de declarar libertad. Es tiempo de saber usar nuestra lengua. Nuestra lengua está para bendecir o maldecir, para atar y desatar. ¿Qué estamos haciendo con esas autoridades, esos talentos que nos dejó el Señor? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Es tiempo de saber usar las armas que el Señor nos dejó. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es tiempo de levantarse, es tiempo de levantar el campamento y avanzar. Porque el que va delante de nosotros va como poderoso gigante, mis hermanos. Es tiempo de levantarse. Amén. Hasta acá llegó la palabra. Gloria a Dios.